Saludos cordiales, gracias por acompañarnos en la presente emisión del programa Hora 25. El tema del programa de esta noche es la política, el poder y la mujer. Con oportunidad de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se han expresado múltiples reivindicaciones de los derechos y aspiraciones que tienen las mujeres. Desde tiempos remotos, la mujer fue desplazada a cumplir tareas en los espacios más bien privados. Gracias a las luchas y demandas registradas en el tiempo, poco a poco la presencia en las decisiones y en la esfera pública se fue conquistando. A esta hora del Ecuador, la actuación de la mujer en la política y en el poder se expresa con holgura. Basta revisar o mirar lo que ocurre en la presidencia de la Asamblea Nacional, en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, en la presidencia del Consejo de la Judicatura, en la Defensoría del Pueblo, en el Consejo Nacional Electoral, en el Ministerio del Interior y en una serie de otras entidades y oficinas estatales. La política y el poder son, en definitiva, expresiones de sometimiento. Las sociedades se organizan con formas o con sistemas de autoridad. Son estos temas, entonces, que vamos a tratar esta noche y, claro, las complejidades de lo que ocurre en la política actual del Ecuador. En el aspecto coyuntural, vamos a tratar asuntos que tienen que ver con las decisiones que se adoptan justamente en las esferas del poder. Nuestras invitadas esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas son Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. Nos acompaña también Elizabeth Cabezas, actual presidenta de la Asamblea Nacional. Agradezco la participación de María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Aquí empezamos. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. En Ecuador, durante la última década, más mujeres han ocupado cargos políticos en comparación con años anteriores. Actualmente, el órgano legislativo posee un porcentaje del 39% de representación femenina y en el sector público la participación de la mujer no supera tampoco el 50%. En ministerios hay un 33% de funcionarias mujeres, en los tribunales de justicia un 47% y en los GAT municipales y provinciales solo un 30%. Aunque estas cifras muestran que el hombre está mejor posicionado en la política, representa un avance significativo en comparación con años anteriores, en gran parte por la reforma a la ley de elecciones del 2000 que fija la representación equitativa de hombres y mujeres del 50% en procesos electorales. Bien, entonces vamos a provocar este diálogo aquí en el estudio del canal y voy a dar la palabra a la doctora Rosalía Arteaga con una pregunta de orden general. Luego iremos a temas más puntuales, a temas más particulares. El poder, la política y la mujer, buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial a mis compañeras de panel, a todas las mujeres que nos están mirando. Hace apenas un par de días tuvimos el Día Internacional de la Mujer. Quiero darles mi reconocimiento porque son luchadoras, trabajadoras, abnegadas, maravillosas. Gracias por esta oportunidad, Andrés. Yo diría que la mujer no ha estado alejada del tema político. Si nosotros analizamos los primeros tiempos de la humanidad, la mujer era la jefe del clan. Esto luego cambió, o sea que en los primeros tiempos la mujer era la única que podía, por el rol de la maternidad, porque se sabía de dónde venía el niño, porque había el hecho físico del parto. Del hombre no se tenía idea cuál era su participación real, a veces se sospechaba nada más. Entonces la relación maternal le daba a la mujer un poder enorme. Las primeras diosas fueron mujeres, los primeros recuerdos son de mujeres empoderadas. Sin embargo, ¿qué pasó después? Vino una especie de tratar de tomar el poder por parte de los hombres y un sojuzgamiento a las mujeres. Esto se dio a lo largo de buena parte de nuestra historia, de la civilización occidental, claro, porque oriental. El hombre tenía que salir a trabajar y era quien proveía de alimentos. Así es. Y eso le daba ese poder. Claro que sí, y además la fuerza física, ¿no? Evidentemente. Somos diferentes, hombres y mujeres, esto hay que reconocerlo, pero somos iguales.
¿no? Diferentes e iguales. Y lo que queremos las mujeres siempre es ese reconocimiento de igualdad de oportunidades en el acceso al poder, en el acceso a la vida privada, en los trabajos de la casa, en lo que tiene que ver con todas las actividades que hacen parte de la vida cotidiana de las personas. Entonces, qué importante es hablar desde el poder, desde la política, para mirar cómo ha sido la historia y en qué momento estamos ahora, porque las fechas como esta, Andrés y colegas, son para mirar qué pasó en el pasado, qué hemos conseguido, pero sobre todo para ver qué podemos hacer a futuro. Y definir cómo, Elizabeth, ¿esta es una lucha entre hombres y mujeres? Bueno, primero, gracias, Andrés. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo cordial a Rosalía, María del Carmen. Creo que Rosalía ha hecho una pequeña referencia del posicionamiento que históricamente las mujeres hemos tenido y justamente ahora en este nuevo siglo creo que el rol de las mujeres ha alcanzado niveles importantes, niveles en los que ya se visibiliza la participación femenina y eso es lo que hace enriquecedor estos avances y estos espacios que se han ido ganando. Definitivamente yo creo que es muy importante que no solamente sea un tema de compensar a la mujer por el hecho de ser mujer, sino también ese espacio que uno se gana y que lo sabe manejar y representar, evidenciándole en una buena gestión, en una gestión de excelencia, de transparencia, que realmente le ponga en un primer tapete el tema de las capacidades y no solamente el tema de que por el hecho de ser mujer debe tener ese espacio y se lo merece. Entonces creo que tiene que ser, yo creo que tiene que ser un tema de una combinación necesaria que no está exenta para los varones, toda vez de que un hombre también que llega a un determinado puesto de poder tiene que también demostrar que lo va a desempeñar de manera eficiente y decente. Pero creo que aquí, y permítame hacer una reflexión, me parece que de todas maneras para las mujeres sí se nos ha hecho más difícil, porque el momento en que uno accede a una posición hay como un manto de duda y una tela de sospechas alrededor de ¿podrá? ¿No podrá? Son como preguntas que cuando un hombre accede a una posición jamás se las plantea. Están casi implícitas que sus capacidades van a permitirle el desempeño adecuado de esas funciones. Entonces yo creo que esa es más bien la lucha que ahora tenemos las mujeres, que el momento en que estas oportunidades se nos han brindado, el momento en que estamos en el desempeño de esas funciones, realmente evidenciar que no es una ganancia solamente por el hecho de ser mujer, sino que es una manera de también demostrar que esa capacidad le permite acceder y estar en esa posición. Por favor, María del Carmen, su apreciación de esta primera ronda de intervenciones. Buenas noches. Gracias, buenas noches. También. Me gustó su pregunta anterior y buenas noches a todas las mujeres, a esta gran conmemoración más que celebración del Día Internacional de la Mujer. Y decía que me gustó su pregunta inicial porque no se trata de una lucha entre hombres y mujeres. Para mí, y tal como está diseñada la humanidad, se trata de una colaboración permanente entre hombres y mujeres y de una conjugación de las capacidades, de las fortalezas y también de las debilidades de ambos. Y esto no solamente en el hogar, sino que tiene que ser trasladado del hogar hacia la sociedad, hacia el ámbito laboral y también hacia el ámbito político. Yo debo decir con mucha complacencia que si bien tenemos una alta composición de jueces en la función judicial, también tenemos una alta composición de mujeres que llega alrededor y que vamos a llegar en poco tiempo a tener 50%, 50%. ¿Y en cuánto está ahora? ¿Tiene alguna referencia? A subir del 47% al 50%. Ah, pero está bastante equilibrado, digamos. Y eso es muy importante para todos los desempeños. Decía, en el hogar, en la vida pública, en la vida política, en la vida privada, en las funciones también gerenciales de los ámbitos privados y en las funciones públicas relevantes como las que nos ha correspondido ejercer. Las potencialidades, ambas, nos permiten lo que finalmente a la ciudadanía le interesa, que es el estricto cumplimiento, me refiero específicamente a las funciones públicas, de los roles estatales respecto a ciudadanas y ciudadanos. Y me resulta interesante usted que es quien está administrando y de alguna manera monitoreando lo que ocurre en la justicia en general. El cumplimiento adecuado
las capacidades que decía la presidenta de la Asamblea, de hombres y mujeres, cómo entender, cómo hacer un balance. El balance siempre será positivo. Porque las mujeres son buenas jueces, eso es lo que quiero preguntar. Las mujeres somos, porque yo también ejercí la función de jueza constitucional, somos buenas funcionarias en general, al igual que los hombres. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, algunitos sí, algunitas no. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo voy a hacer dos precisiones que para mí son muy importantes. En primer lugar, el ejercicio honesto del poder. Y existen estudios que determinan que la mujer es menos vulnerable a la corrupción. Esa fue incluso una de las razones por las cuales se decidió la incorporación de mujeres, por ejemplo, a las filas policiales. Ok, hagamos una pausa ahí, María del Carmen, para escuchar a la doctora Arteaga. Rosalía, por favor. A ver, a mí me encantaría decir que ser mujer es una buena vacuna contra la corrupción. Me encantaría decirlo. No lo puedo afirmar y garantizar. Y no se puede generalizar. Porque no podemos generalizar. Hay hombres y mujeres correctos y hay hombres y mujeres corruptos también. Eso es que hay que decirlo. Hay, yo digo, unos plus que tenemos las mujeres, como la simultaneidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Que esto ya nos viene casi como de formación profesional de amas de casa. Sí, pues nosotros no podemos caminar y comer chicle y mascar chicle. Eso es muy difícil para los hombres. Las mujeres, en cambio, podemos hacer varias cosas. Y eso es un plus a la hora de ejercer un cargo. Tenemos también, yo estuve recién en estos días participando en unos eventos y me encantó oírle decir a la embajadora del Reino Unido que una experiencia de mujeres que intervenían en conversaciones de paz y llegaban a acuerdos, los acuerdos que firman en que están inmersas las mujeres tienen al menos 15 años más de duración que los hombres. Es decir, que mantenemos más la palabra y buscamos que esto que hemos firmado se cumpla. Eso ya es una demostración con estadísticas. O sea, asumen compromisos y los cumplen. Sí, eso es bien importante. Ahora, ¿qué tenemos que trabajar? En general por sociedades más honestas, más justas, donde el ejercicio del poder sea eso, un ejercicio de servicio a la comunidad. Porque muchas veces pensamos que el poder nos envanece, llegamos a este cargo, lo otro, qué bien, somos las primeras, hacemos esto. Pero ¿esto qué significa? En el tema de los jueces, hay que pensar, y en algún momento habrá que hacer un estudio en el Consejo de la Judicatura de si los casos de corrupción son menores en hombres que en mujeres. Si tenemos esos datos estadísticos, realmente vale la pena resaltarlos. Hace algún tiempo estuve yo en Paraguay invitada por diferentes sectores y ellas, las mujeres, decían, ahora somos más juezas que jueces. Y yo les pregunté, ¿la administración de la justicia va mejor? Y se me quedaron calladas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que seguir trabajando para tener más espacios, sí, pero más espacios que los llenemos con capacidad, con entereza, con entrega. Por supuesto, esto le decimos lo mismo a los hombres, porque no es que estamos diferenciándolos. Yo creo que cada vez vamos a sociedades más igualitarias, al menos en lo que es la civilización occidental. En la oriental no nos metemos mucho porque los parámetros son totalmente diferentes. Recién estuve con Waris Diris, que está luchando contra mutilación genital en Somalia y en otros de los países. Todavía se está hablando de eso, ¿no? Son millones de mujeres mutiladas sexualmente, ¿no? La ablación femenina. Son temas que tienen que ver con tragedias que se están presentando. En el caso ecuatoriano también nos subleva el pensar tanto de embarazo adolescente, tanto embarazo de niña, tanto femicidio. Se dice que cada 3 días una mujer es asesinada. Eso es monstruoso y la mayor parte de asesinatos ocurren en las propias casas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar qué desde el poder público se puede hacer para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que a eso tenemos que apuntar como políticas públicas. Y para eso, Presidenta, podemos ser hombres o mujeres y estamos en esa causa, en esa lucha de lograr avanzar en esos problemas que tiene la humanidad. Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, en el tema de la justicia, ¿qué importa que me juzgue un hombre o una mujer? Yo lo que quiero es que haya justicia. Efectivamente, a ver, me parece que se han traído a colación algunos temas que valen la pena también reflexionarlos. El tema de la equidad lo que permite es alcanzar estos espacios, pero tampoco son límites. Yo creo que si en un momento determinado la ley dice que debe haber un 50% de participación de hombres y de mujeres, esto no significa que en algún momento la participación de mujeres puede ser más que ese 50%. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, parámetros, pero no límites. Yo creo que eso es bien importante comentar. Luego, los espacios del momento en que están siendo utilizados por las mujeres, efectivamente que sea una participación eficiente y que también de parte de la sociedad, la lectura de la participación de
de las mujeres no se margine a un tema de ¿y por qué será que llegó allá? ¿Será amante de tal hombre o será pareja de tal otro o qué persona le puso? Yo creo que todavía la sociedad hace unas lecturas erradas de los temas femeninos cuando hay acceso a ciertas posiciones. Y también la crítica y la exposición de la mujer es mucho más alta cuando llega a un nivel de poder. De hecho, el día miércoles nosotros hacíamos un interesante foro en la Asamblea Nacional que se llamó Tengo Voz, Soy Mujer, en donde teníamos espacios testimoniales de varias mujeres que en este momento ocupan posiciones importantes, que son voceras y activistas de derechos, de temas feministas, y ahí se evidenciaba lo duro y lo difícil que ha sido llegar a esas posiciones. ¿Por qué? Porque hay una secuela alrededor del tema femenino que todavía no califica su capacidad, sino que está descalificando su físico. Siempre la evaluación de la mujer no se restringe al ámbito del desempeño, sino al ámbito más bien de lo gorda, de lo fea, de que es... O sea, usted dice, Presidenta, que si alguien accede a un nivel de autoridad, de acción pública, uno no advierte o no analiza en un primer momento sus capacidades, sus decisiones, sus resultados, sino más bien la presencia física. Mire, yo le puedo decir algo ya desde el análisis de la experiencia personal. Estoy un año como presidenta de la Asamblea Nacional. No he visto ningún articulista, ningún periodista, sea hombre o mujer, porque además ahí hay un tema que a veces las mujeres somos más críticas de las mismas mujeres, y ahí tenemos también un tema que hay que trabajar muchísimo, que haya hecho una evaluación, yo diría, cuantitativa y de calidad de la Asamblea Nacional. Más bien, todos los temas se restringen a temas de apariencia, de descalificativos, de cuestionamientos. No hay una objetividad en el análisis. No porque usted sea mujer, y me parece, sino que en general instituciones motivo de no, esos. perdóneme, pero yo creo que hay muchos temas que si fuese una etapa en donde estaría liderada por un varón, ese tipo de análisis que se hacen ahora ni siquiera estarían pensados para ponerlo sobre el tapete. Entonces me parece que desde la sociedad hay que trabajar también muchísimo en un análisis más equitativo, en un análisis más imparcial de las situaciones de desarrollo de las instituciones, estén a cargo de un hombre o de una mujer. Ok, María Carmen, su opinión de lo que hemos conversado. Considero que Y desafortunadamente... el tema de la justicia que mencionó la doctora Rosalía. Considero que desafortunadamente cuando un hombre asume una función pública hay una legitimidad, una presunción de legitimidad en el cargo. Cuando una mujer, parte de eso, ¿no? Es un prejuicio, claro. Cuando una mujer ejerce una alta función pública, esta presunción de legitimidad es menor. La carga de la prueba nos toca a nosotras. Claro, exactamente. Sí. Y ahí es cuando a la mujer le toca demostrar más que al hombre. En el tema de la justicia es todavía mucho más notorio. Generalmente, y hace varios años, la carrera de abogado ya era una carrera solo para varones. Y no lo digo simplemente por decir, sino a manera de testimonio. Yo estudié en la Universidad Central del Ecuador cuando nuestras aulas tenían varias filas de pupitres. Las primeras 2, 3 primeras filas éramos mujeres. El resto, todos eran compañeros varones. Ahora que soy profesora de posgrado en varias universidades, en varias facultades de Derecho, veo con complacencia que ya los pupitres de las aulas están utilizados de manera casi equitativa entre hombres y mujeres. La carrera judicial, sin duda, era una carrera exclusiva de varones. Ahora se ve con complacencia la incorporación de varias mujeres. Sí me preocupa una situación. En los fallos judiciales, respecto, por ejemplo, a casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, tenemos el caso de mujeres que sustituyen, por ejemplo, la prisión preventiva para los presuntos violadores. Las propias mujeres, ¿no es cierto? Las propias mujeres, desgraciadamente. Yo el día de hoy he hecho una rueda, el día viernes, he hecho una rueda de prensa. El día viernes he convocado a una rueda de prensa para indicar a la ciudadanía, justamente con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, un caso que lo hemos denominado el caso de la navaja. Este caso fue conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, integrada por un hombre
otro hombre y una mujer. Y sin embargo, los 3 jueces decidieron sustituir y revocar la prisión preventiva para este presunto violador. Se espera de la mujer, porque al Consejo de la Judicatura no le corresponde la administración de justicia. Somos un órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, pero sí se espera de juezas y de jueces, de fiscales, hombres y mujeres, que se involucren más en el tema de la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Pero ese es un problema de jueces y juezas en general, no solamente de las juezas mujeres, ¿verdad? Los hombres también. Es justamente lo que manifestamos. Con mayor... y con mayor razón, como usted muy bien lo ha dicho, Andrés, porque los hombres y las mujeres somos los que construimos una sociedad violenta o una sociedad pacífica, una sociedad de equidad o una sociedad de desigualdad. Ok, vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte de nuestro programa Hora 25. Más de Hora 25. De los 81.278 candidatos que aparecerán en las papeletas para las elecciones seccionales del 24 de marzo, el 49% son mujeres, lo que evidencia el cumplimiento de los parámetros de paridad de género en las nóminas para prefecturas y viceprefecturas, concejalías urbanas y rurales, así como en las listas de vocales para las juntas parroquiales. Sin embargo, de las 221 alcaldías, la brecha entre candidatos hombres y mujeres es pronunciada. De 1.872 aspirantes a esa dignidad, solo el 14% corresponde a mujeres. Por ejemplo, para las alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Loja, el Consejo Nacional Electoral ha recibido 68 postulaciones. De ellas, 59 son de hombres y solo 9 mujeres están para candidatas. Esto significa que el 87% de los aspirantes a dirigir las principales ciudades del país son de género masculino y apenas el 13% corresponde a postulantes mujeres. Es así que la paridad de género, al menos en este muestreo, no se refleja pese a que en el Código de la Democracia impulsa la igualdad entre candidatos hombres y mujeres según su artículo 94. Asimismo, basado en el artículo 105 del Código de la Democracia, el CNE puede negar la inscripción de candidaturas si las listas no se mantienen de forma estricta la equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. Por su parte, de los 43 aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 31 son hombres y 12 son mujeres. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte del programa. Quiero dar la palabra a la presidenta de la Asamblea para pedirle una apreciación sobre lo que se acaba de señalar, esto de la paridad de género. Usted dijo hace unos instantes en el segmento anterior el tema de las capacidades. Esto de una imposición de ley que obliga hombre, mujer, la alternancia, en fin. ¿Hasta qué punto contribuye a la lucha de las mujeres? A ver, en el tema de listas, y estamos mirando ahí, yo creo que cuando el partido inscribe una lista en vista de que hay un requisito de por medio de que tiene que haber alternancia y equidad, hay una obligatoriedad del cumplimiento de la norma. Claro. Pero no necesariamente esto pasa por el tema de las candidaturas a alcaldías, por ejemplo, en donde usted tiene también un tema de voluntad. ¿Cuántas mujeres han tomado la decisión de participar como candidatas a la alcaldía en las determinadas ciudades del país? Y aquí yo haría un paréntesis de este tema en función de que tomar la decisión de entrar al ámbito público y al ámbito político es un tema fuerte. ¿Por qué? Porque esta exposición a la que yo me refería anteriormente lleva consecuencias. Trae una serie de conflictos en el ámbito personal, en el ámbito familiar, porque expone no solamente al sujeto, a la mujer, sino también a su entorno familiar, que es el blanco más sensible en donde usualmente tienden a hacer los ataques. Bueno, pero la arena política, el escenario político es fuerte, es duro, es complejo, tiene todas estas consideraciones que usted ha hecho, independiente a que es hombre o es mujer. Sí, pero fíjese usted, Andrés, y a los ecuatorianos que nos siguen, que usualmente a muy pocos hombres les traen a colación en sus agresiones los temas de su entorno familiar.
muy poco de sus hijos, de sus parejas. En cambio, para una mujer ese se vuelve un tema extremadamente sensible, porque además a ninguna mujer le interesa estar en boca de nadie en estos temas que son tan privados. Y justamente yo quisiera hacer referencia a un estudio que ha hecho Participación Ciudadana respecto al tema de la violencia en el ámbito de las mujeres políticas, que creo que es muy importante. En el último mes, desde el 16 de enero al 17 de febrero, Participación Ciudadana hizo un monitoreo de 23 mujeres en altos niveles de decisión y también candidatas a las distintas posiciones que justamente ahora hemos comentado, y hay un fuerte ingrediente de la violencia verbal en estas expresiones, tanto de twitters, de memes y de alguna otra expresión que es en Facebook y en este tema de redes sociales. Del total de 248 twitters que fueron registrados, usted tiene ahí 146 expresiones que descalifican totalmente a la mujer. ¿Cuáles son las palabras que más se usan en estos temas para descalificar? Y perdón por las que voy a usar, pero son zorras, prostitutas, meretrices, abortera, basura negra, sinvergüenza, fea, gorda, horrorosa, hija de tal y cual, tonta, corrupta. Realmente son palabras extremadamente soeces. Los usuarios de las redes sociales, que muchas veces también están en el anonimato. Ese es otro tema también que es importante decirlo. Sí, claro. Cuando son mujeres. Entonces, de alguna manera lo que se hace es atacar a esta parte sensible de la mujer, exponerle y hacerle sentir vergüenza, inclusive de su estatus, tal vez de su relación con sus parejas, etcétera, etcétera. Entonces, son todavía ámbitos que realmente son distantes a los varones. Yo no he visto jamás también que de un hombre digan que es un mujeriego, por ejemplo, ¿no es cierto?, que sería equivalente a la expresión que en algunas mujeres utilizan, ni ámbitos en los que exponen a sus hijos también y los empiezan a involucrar y a descalificar cuando quieren atacar a una contendora o a una figura pública que ha decidido dar este paso tan importante. Y aquí solo hacer una reflexión cortísima, que es justamente en un foro internacional sobre líderes mujeres, yo la compartía con algunas líderes de otros países, que justamente lo que se trata es de aniquilar la autoestima de las mujeres y hacerles retroceder en esta decisión de lanzarse a la arena pública, porque es obvio que muchas mujeres que pueden tener las capacidades, la gana de participar en el ámbito público, no lo hacen cuando ven que las mujeres que estamos en estos ámbitos estamos siendo tan expuestas a este tipo de ataques. Ok, gracias. Rosalía, la violencia contra la mujer se expresa en distintos ámbitos, en distintos espacios y tal. Pero en la política tiene estos componentes que ahora acabamos de escuchar. Es cierto, yo coincido totalmente con lo aquí manifestado. Las redes sociales son más agresivas contra las mujeres. Yo mismo lo pude testimoniar en días anteriores cuando había hecho una declaración a la cadena F en Islandia. Yo decía que el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. Bueno, me dijeron de todo porque lo habían colocado esta expresión mía en las redes sociales. Luego hice una recomendación para el feriado de carnaval, porque me gusta recomendar libros, y había terminado de leer el libro de Michelle Obama, su biografía, ¿no? Autobiografía, y la puse allí, digo, recomendada lectura para carnaval. Bueno, empezaron a atacar a la pobre Michelle Obama, diciéndola abortista y no sé qué y no sé cuánto. O sea, realmente no tenía nada que ver con el libro, con una recomendación de una lectura. Es una cultura, es un comportamiento que tenemos frente a lo que dice una mujer. Creo también que en el Ecuador particularmente los 10 años anteriores fueron de demasiada violencia, de agresión desde las más altas esferas del poder. Y me parece que eso abrió un portal enorme del que no nos curamos todavía. Yo no he visto estudios comparativos en los diferentes países, pero sí siento que aquí en el Ecuador en estos últimos años hubo una agresión tan fuerte desde la autoridad máxima del Estado. Estos calificativos de gorda, horrorosa y todo fueron utilizados por el jefe de Estado. Pedagogía del poder que llaman, ¿no? Sí, una pésima pedagogía. Sí. Y entonces eso también abrió las puertas como de desborde, de que claro, en las redes sociales se puede decir cualquier cosa, en el WhatsApp se puede mandar cualquier cosa. Yo como práctica de vida personal, y esto sí se lo digo con orgullo, jamás replico un WhatsApp que me llega en que está atacando.
Nunca. Porque digo, esto a mí no me consta. Peor si se trata de una mujer. Nunca pongo like cuando veo que se está atacando. Yo creo que también si es que nosotros hacemos una conciencia yendo así hasta propuestas, ¿no? Porque también criticamos, pero tenemos que decir qué debemos hacer. Ir a estas propuestas de decir, bueno, no nos hagamos cómplices de estas cosas. De pronto yo veo, like pongo, o nos mandan una tontería de una mujer semidesnuda o una asambleísta en la playa y rápido lo volvemos viral. Por favor, seamos un poco consecuentes. Nos gustaría que nuestra hija esté en ese manoseo. Nos gustaría que nuestra esposa, que nuestra mamá esté en ese manoseo. Porque aquí ni siquiera se ve la edad. Se ataca a las mujeres de todas las edades, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que nosotros, y lo he dicho en algunas oportunidades, desarmar la palabra, ¿no? Porque a veces hablamos de quitar las armas. Sí, está bien, hay que quitar las armas, los fusiles, las metrallas. Pero la palabra tiene un puesto tan importante. Recordemos desde Mi pluma lo mató, desde la época de Juan Montalvo con relación al asesinato de García Moreno. Recordemos que las grandes revoluciones, pensemos en el propio Marx, o pensemos aquí la revolución liberal con un pensamiento tan preclaro como el de el Azuayo Peralta, ¿no? Cómo sus palabras fueron tan vitales y producen los cambios. La mayor parte de cambios se producen por acción de las palabras. ¿Por qué no hacemos una propuesta? Desarmemos las palabras. Bajar un poco las armas. No seamos agresivos, no tengamos esa actitud de ir todos contra todos, porque eso ha sido, ese canibalismo, yo diría, hace que, por ejemplo, el Ecuador, hablando para hombres y mujeres, no sea el país fantástico que deberíamos tener, porque tenemos todo, tenemos los recursos naturales, tenemos la calidad humana, tenemos la creatividad del emprendimiento. ¿Por qué no estamos mejor? Porque somos caníbales, porque no desarmamos la palabra. Pendencieros. María del Carmen, se produjo hace algún tiempo una escena de una jueza que estaba, o ex jueza que estaba en estado etílico. Entonces eso se difundió en las redes sociales, se promocionó, se difundió notablemente. Uno podría decir, eso tenía que ocurrir, lastimosamente, eso tenía que suceder si alguien se exponía a una situación de esas. ¿O usted cree que porque era mujer se le cargaron las tintas para ponerlo en esos términos? ¿Cuál es la lectura que usted hace respecto a esos casos en donde las mujeres están presentes? Yo quiero aquí ser enfática y voy a hablar como presidenta del Consejo de la Judicatura. Y se requiere un comportamiento ético en la vida pública y privada de hombres y mujeres. Juezas, jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos. Eso es independiente de que sea hombre o mujer. Independiente, claro. Porque primero, la administración de justicia es el pilar de un Estado democrático. Bien. Es el pilar de un Estado de derecho. Nosotros construimos Estado de derecho a través de una correcta administración de justicia. No existe otra forma. La función judicial es el pilar fundamental del Estado de derecho, porque allí es donde se establece la igualdad, por ejemplo, entre las partes, siendo la una parte el Estado, siendo la otra parte el particular. Allí es donde se corrigen y se deben corregir las vulneraciones a los derechos y las vulneraciones al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el comportamiento adecuado para administradores de justicia es independiente de si se trata de un hombre o si se trata de una mujer. Doctora, eso desde la perspectiva de quienes administran justicia, desde los beneficiarios o quienes utilizan la justicia para sus afanes. ¿Usted cómo ve? ¿Cómo cree que actúa la ciudadanía, la población, las personas frente a jueces hombres o a jueces mujeres? Hay prejuicio, ¿no? Hay prejuicio respecto al desempeño de la mujer jueza y también hay prejuicio respecto a qué especialidad debe tener la mujer jueza. Está bien que las mujeres, por mayor sensibilidad, puedan dedicarse a temas laborales, niñez, adolescencia, familia. Pero también tenemos y debemos promover que las mujeres sean buenas juezas tributaristas, buenas juezas en lo contencioso administrativo, por ejemplo. Entonces, desde la perspectiva de usuario de justicia, exacto, lo que se requiere y lo que le interesa finalmente al ciudadano es tener una buena administración de justicia a la que estamos llamados hombres y mujeres. Ahora, todo esto, Rosalía, pasa por lo cultural. O sea, esto que expresamos, esta forma de actuar, esta forma de comportarnos, es porque tenemos un respaldo, una situación de cultura. Bagaje. Sí, cultura y educación, Andrés, definitivamente. La cultura
ha sido una cultura patriarcal en donde el eje de la familia ha sido el varón proveedor, ¿no? Y esto lo hemos visto en los últimos, no sé, 2000 años tal vez, pero las cosas van cambiando y yo creo que los patrones culturales pueden cambiar. Y los derechos... Son complejos de cambiar, pero se pueden cambiar. Sí, se pueden. ¿No? Y el instrumento fundamental es la educación. Por eso es que nosotros le apostamos tanto a, por ejemplo, capacitación de docentes. Primero, tomar en cuenta que la mayor parte de maestros de escuela y de colegio en realidad son maestras. Más del 70% de docentes somos mujeres, ¿no? Y entonces a veces se replican los mismos taras que se han venido trayendo de roles de hombres, de mujeres. La mujer no es buena para las ciencias, la mujer no es buena para las matemáticas, hay que meterle en otras cosas. Cuando nada está dicho en eso, ¿no? Hombres y mujeres son fantásticos. Yo veía hace un par de años la película esa sobre la NASA, de las famosas mujeres que estuvieron preparando la misión Apolo, y eran mujeres negras, no tenían ni siquiera baños adecuados, ¿no? La película desnudó esto. La mayor parte de científicos ni siquiera sabían que las mujeres que eran buenísimas para las matemáticas hacían el papel de computadoras, y a estas mujeres negras le llamaban computadoras. Decían, mándeme una computadora. No llegaba la máquina, llegaba la mujer con sus papeles, ¿no? Que tenía que además correr porque no había baños para mujeres, y peor negras, era un desastre. Pero ¿esto qué quiere ilustrar? Que las mujeres no es que estamos condicionadas para ser buenas en una área o en otra, porque todos tenemos capacidades. Entonces, por ejemplo, hay que desmitificar aquello. A mí me da mucha pena cuando veo la lista de premios Nobel, sobre todo las ciencias duras, porque claro, hablamos de política, pero la academia tiene otros bemoles también muy importantes. La lista de hombres ganadores de premio Nobel en física, en química, en economía, en biología, son siempre casi hombres, por excepción hay alguna mujer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las mujeres somos más tontas? No, señor, es que nos quedamos como asistentes de laboratorios. El tema de la maternidad ha sido condicionante, debería ser un condicionante para bien. Yo he tenido la oportunidad de estar con mujeres científicas de toda la Comunidad Europea en el Joint Research Center, y ellas se quejaban, decían, claro, a nosotros nos dan 2 años de vacaciones con sueldo porque estamos en maternidad, pero cuando regresamos después de 2 años, la ciencia nos pasó por el lado, ¿no? Claro. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo volver más equitativo esto? ¿Cómo hacer que el cuidado parental se amplifique también? Se le da más oportunidad. Nosotras las mujeres no podemos ser egoístas, no podemos tener el monopolio de la ternura. Los hombres son buenos para cargar guaguas, son buenos para cambiar pañales. Las mujeres somos buenos para las matemáticas, somos buenas para la administración pública. Compartamos, eso es una cosa mucho más equitativa. El tema cultural, Presidenta, hay temas que se pueden ir cambiando, y de hecho se van cambiando en el transcurso del tiempo. Alguna panelista que estuvo aquí en el programa hace algún tiempo refería que, por ejemplo, en los aviones, Elizabeth, hasta hace poco se podía fumar y era lo más común que las gentes fumen en el avión. Ahora es una locura que eso pueda ocurrir. Esas cosas se pueden cambiar para que no sean normales, para que no sean permanentes. A ver, definitivamente yo creo que es fundamental irlas cambiando. Y voy a replicar una frase justamente del foro del día miércoles en la asamblea de una de las participantes que decía: machismo se escribe con M de mamá. ¿Por qué? Porque lastimosamente las mamás, que somos quienes criamos a nuestros hijos, seguimos replicando prácticas machistas que no han permitido que los varoncitos asuman roles que también los pueden desempeñar bien, como ha dicho aquí Rosalía. Entonces, hemos seguido marcando la pauta de qué son las tareas del hombre y cuáles son las tareas de las mujeres. Y no hemos permitido que los dos vayan intercambiando actividades que, sin perder el uno su calidad de varón y la otra su calidad de mujer, las pueden desempeñar perfectamente. Entonces, me parece que también desde la sociedad y desde las mismas mujeres tenemos que ir cambiando esas prácticas, y definitivamente también ahora la responsabilidad va a ser de las mamás que criamos a nuestros hijos y de las maestras en este caso, que tienen que ir rompiendo esas barreras de roles tan determinados que nos han venido dando los años para efectivamente hacer de esto una sociedad más igualitaria. ¿Y qué es lo que queremos lograr ya finalmente? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, que simplemente los hombres y las mujeres... permanente? No, yo creo que esto siempre va a avanzar. Yo creo que esto tampoco es un tema que tiene un fin. Mientras la sociedad siga creciendo, sigue evolucionando, vamos a tener cada vez mayores alcances, pero definitivamente creo que también aquí hay retos que se imponen tanto hombres como mujeres. El día jueves nosotros en la Asamblea Nacional condecoramos a 2 mujeres en ámbitos extremadamente masculinos. La una era una señora, exactamente, que ahora es árbitro de la FIFA.
y que va a pitar en los eventos del Mundial de Mujeres a nivel internacional. Espacio totalmente masculino, impensable para una mujer, pero que ella incursionó con todos los bemoles que lo comentó el día jueves en la Asamblea Nacional y que lo ha hecho exitosamente. Y luego tenemos también el ámbito del fútbol femenino. Se declaró justamente el día 7 de marzo como el Día del Fútbol aquí en el Ecuador para el fútbol femenino, con el logro de una cantidad de jóvenes además que están en esta lucha. Incluso ya hay una persona que es representante dentro del tema de la FIFA, una ecuatoriana, que también es un hito, y que son cosas que a veces nosotros no las conocemos. Entonces yo creo que ahí hay espacios que, siendo netamente de varones, se han atrevido, por decir una palabra, incursionar mujeres y lo han hecho exitosamente. Entonces aquí se evidencia que no hay espacios para hombres y para mujeres. Pero los espacios son para todos. ¿Cómo vemos el mundo del futuro? Ya ustedes van logrando estos espacios, van conquistando estos derechos que sin duda los tienen y van avanzando. Y entonces, después de un tiempo, ya ustedes van a dominar a los hombres. No y los hombres tendremos que luchar contra las mujeres. Yo creo que esto no pasa por un tema de quién domina a quién, sino simplemente de que no regresemos a estas etapas de dominación, sí, esclavitud y de roles tan perversos como los que hemos tenido que ir venciendo. Si no hubiese existido una sociedad tan dominada por los varones, con una clara, yo diría, resistencia o desplazamiento de las mujeres, seguramente el Día de la Mujer no existiría, porque no hubiese existido esta lucha por superarse, por visibilizar los logros y por estar en una acción mucho más activa. Entonces yo creo que lo ideal en este planeta sería que hombres y mujeres sigamos siendo complementarios, pero que no se veten espacios por el hecho de pensar que siendo mujer no lo va a poder hacer. María del Carmen, su opinión de esto, a ver. Espero, sinceramente, que en un futuro próximo o lejano no se invierta la lucha. Yo confío en que esta reivindicación que ha logrado la mujer después de varios años de sometimiento sea una lección para la humanidad y para la sociedad. No se trata de quién domina a quién. Se trata de que ambos, hombres y mujeres, controlemos y dominemos flagelos que nos atacan por igual. Se trata de que hombres y mujeres luchemos, por ejemplo, contra la erradicación de la pobreza, contra la erradicación de la violencia. Que la pobreza también es una terrible manifestación de violencia, que ataca por igual a hombres, mujeres, niños y niñas. Claro, hay una cantidad de problemas, de males, digamos, en el planeta, que pueden ser enfrentados exactamente, y que podemos cambiar el enfoque. Es decir, en lugar de enfrentarnos entre hombres y mujeres, juntémonos para enfrentar juntos ese mal. Males como pobreza, como violencia, como desigualdad. Muy bien, hacemos una pausa y volvemos en un instante para el segmento final de nuestro programa. Hace 90 años ejerció su derecho al voto la primera mujer en Ecuador y en América Latina, Matilde Hidalgo de Procel, quien fue también la primera médica del país. Desde entonces las mujeres han ganado a pulso y lucha espacios en la vida social, económica y política. Rosalía Arteaga ha sido la primera y única mujer hasta el momento en ejercer la presidencia del Ecuador. Llegó al poder en 1997 por sucesión presidencial, pero su gobierno duró 3 días, ya que el Congreso de esa época designó a un presidente interino. También fue la primera vicepresidenta constitucional del Ecuador. En 2002, Lucio Gutiérrez designó a Nina Pacari ministra de Relaciones Exteriores, la primera mujer indígena que ocupó ese cargo en la historia del país y también en América Latina. En 2013, por primera vez, la Asamblea Nacional contó con la dirigencia de 3 mujeres. Gabriela Rivadeneira fue la primera presidenta mujer de la Asamblea Nacional. En 2017, Nubia Villasí se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del Consejo Nacional Electoral, una de las funciones más importantes del Estado. En 2018 fue cesada por el Consejo de Participación Transitorio. En 2018 también la doctora Paulina Aguirre Suárez fue la primera y es la primera mujer en la historia del Ecuador en presidir la Corte Nacional de Justicia. En lo laboral, las cifras de equidad de género no son positivas.
Según ONU Mujeres Ecuador, apenas el 6% de los directorios de las empresas privadas está conformado por mujeres. Bien, entonces vamos a terminar, vamos a concluir el programa en este segmento, en el tercero de Hora 25, y quisiera un poco volver al principio, Rosalía. Esto es el poder y la política. Ahora hemos hecho una referencia de mujeres destacadas, en fin, que han tenido presencia en ámbitos públicos. ¿Qué corresponde hacer? ¿Cuáles son las tareas que hay que enfrentar? ¿Y de qué modo leer lo que está ocurriendo? Le escuchamos. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Eso es positivo. No ha sido fácil. Nada es gratis. A las pioneras nos ha tocado un poquito más difícil. Yo aspiro a que a las mujeres de las nuevas generaciones les toque más fácil y no tengan que a cada momento estar demostrando, tener esa carga de la prueba. Creo que hay que incidir mucho en educación. Tenemos que seguir capacitándonos. Tenemos que seguir asumiendo que somos nosotras protagonistas de nuestras propias historias. Tenemos que dejar de lado el sentimiento de culpa. Yo pensé que esto era de mi generación, pero veo que también las mujeres actuales siguen manteniendo ese sentimiento de culpa. Es decir, ¿cuántas mujeres empresarias se van a jugar el golf después del trabajo? Sí. Los hombres, eso es facilísimo, pues van a jugar golf, béisbol, fútbol, y la mujer no, porque dice, no tengo que volar a mi casa, está desesperada si tienen niños pequeños. Yo creo que las mujeres mismas tenemos que darnos espacio para nosotras. Eso es un enriquecimiento fantástico que no lo podemos perder, porque eso nos hace también mejores seres humanos, no con esta carga emocional de que tenemos que correr siempre, estar tratando de demostrar que somos supermujeres. Ya lo somos, no tenemos que demostrarlo, pero vamos a continuar en esta lucha por ser cada vez mejores y construir un mundo más equitativo entre hombres y mujeres. Maravilla. Por favor, Presidenta. Bueno, decir que esta es una tarea en la que estamos involucrados todos los miembros de una sociedad. Este no es un espacio que se lo ha ganado de manera gratuita, pero que lo tenemos que saber construir de una manera positiva. Yo creo que la gran responsabilidad que tenemos quienes hemos llegado a estos niveles de decisión es, primero, avanzar y dar un testimonio positivo de esta gestión, dejar un buen legado, por decirlo de alguna manera, para que esto sea una motivación de las nuevas generaciones de participar. Más allá de estas luchas encarnizadas que hemos venido viviendo a través de los años, creo que el mensaje y la herencia que debemos dejar es la motivación a muchísimas jóvenes talentosas que cada vez se visibilizan de manera mucho más, yo diría, en mayor número, con mucha mayor fase ante los ojos del público, para que ellas participen en los ámbitos políticos y que esto no sea un terror como todavía se lo sigue percibiendo en algunos ámbitos. Doctora, tengo que aprovecharle los últimos minutos para una apreciación, porque usted tiene un enfrentamiento con otra mujer de alguna manera. Lo que ocurre con el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia en torno a la evaluación de jueces. Por favor. Sin duda es un tema que va mucho más allá del género. Yeah. Es un tema que corresponde a la posición de un órgano constitucionalmente llamado a hacer una evaluación y a un órgano constitucionalmente llamado a ser evaluado. Y en ese sentido tendremos que ir coordinando acciones. ¿Y el reglamento usted cree que se apega a la ley, a la Constitución? Estamos absolutamente seguros de que así es. Estamos en el marco del artículo 181, numerales 3 y 5 de la Constitución y del artículo 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Y asistimos a una pugna de poderes de alguna manera? Asistimos a un proceso riguroso de coordinación. ¿Tiene que someterse la Corte Nacional de Justicia a la evaluación? El órgano evaluado tiene que cumplir con su función respecto al órgano evaluador. ¿Usted cree que hay que hacer una evaluación a los integrantes de la Corte Nacional de Justicia? A mí me parece que todas las evaluaciones son necesarias en todos los ámbitos y en todos los campos. Definitivamente uno no puede pasar en la vida sin dar cuentas de lo que ha hecho y sin dar informes de su gestión. Y me parece que en este caso, además, sobre la justicia pesa una gran responsabilidad. Han pesado muchos cuestionamientos y este momento es necesario hacerlo justamente por transparentar y por poner ahora, yo diría, una pared versus el pasado y marcar un camino hacia el futuro. Muy bien. Rosalía, ¿cómo usted? Evaluación tiene que ir mucho más allá de un trámite, tiene que ser una vivencia y tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas, no por mero trámite, sino simplemente porque esto es algo que va con la condición de servicio que es la función pública. La función pública es para servir, no para servirse de ella. ¿Quiere decir algo? Gracias. Es el momento entonces de reencontrarnos, hombres y mujeres, para luchar por objetivos comunes.
Y uno de nuestros principales objetivos comunes es saber qué estamos haciendo con nuestra niñez. Perfecto. No sé si quiera también un mensaje de 10 segundos. No, simplemente ratificar lo que he dicho. Este es un compromiso de todos en el país y en todo el mundo. Tenemos que trabajar por esta igualdad, pero sobre todo el momento en que tenemos la oportunidad, hacerlo de manera adecuada y correcta. Me encanta ser mujer, compartir con mujeres y hombres y construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. La presencia de María del Carmen Maldonado, Elizabeth Cabezas y Rosalía Arteaga. Gracias por atender el presente programa. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de